Micrófono. Ajá. Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre es un placer estar con ustedes. Hoy otra vez con Internet. Don Richard, bienvenido. Estar otra vez con Internet. Duré 9 días fregado. Entonces eso quiere decir que hoy me estaba recordando Paulita que como finalmente, porque prácticamente hasta ayer se me normalizó este tema del Internet. Entonces, cuando les mande esta noche el correo con el PDF de la clase de hoy, les mando el PDF de Javier, ¿sí? Para que les quede de una vez ese material que nos quedó pendiente, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la oración que nos la va a ofrecer el día de hoy, Paulita. Gracias, Jaime. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra oración. Vamos a ponernos en modo oración. Por favor, cierren los ojos, respiren, saquen el aire y traten de ir hacia adentro con ustedes mismos, estar en paz y a conectarse con su ajustador de pensamiento. Vamos a dejar unos segundos para que estén con la mente tranquila y conectados con nuestros ajustadores. Amado Padre Celestial, estamos aquí reunidos, tus hijos, con el fin de agradecerte todas las cosas que hemos recibido, principalmente que nos diste la vida y nos has traído a este mundo en particular. Alcanza la vida para agradecer por todas y cada una de las cosas que tenemos, que recibimos, con tu gran bondad, con tu gran amor, con tu dedicación, con tu cariño, con tu sabiduría. Gracias, Padre. Te lo agradecemos desde lo más fondo, desde el fondo de nuestra alma. Gracias por habernos dado la oportunidad de recibir la quinta revelación, cual nos hemos podido acercar más a ti, conocer más y junto con nuestro ajustador de pensamiento poder decir y estar en unión contigo. Gracias por esa chispa de amor que nos diste, que vive en nosotros, con la cual nos llegaremos a fusionar y trabajamos todos y cada uno de nosotros por lograrlo. Bien, cada día ratificamos nuestro deseo de hacer tu voluntad. Padre, te pedimos que bendigas a todos y a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a toda nuestra familia de Urantia y a toda nuestra familia del planeta. Nos sigas guiando con tu amor y tu cariño, con la luz de tu vida y con el amor de nuestra esperanza para poderte seguir. Gracias, Padre. Gracias, Paulita. De nada, Jaime. Muy amable. Vamos entonces a iniciar y hoy inicia Paulita también. Pues yo sigo, para que no me extrañen. Ok. Bueno, voy a compartir. Ok, le voy a pedir el favor que los demás mantengan sus micrófonos apagados, por favor. ¿No se vea? Bueno, Ahí se ve. como ven, estamos estrenando portada. ¿Por qué? Carátula, digo. ¿Por qué? Porque ya pasamos a la segunda parte de nuestro libro,
ni más ni menos que el universo local. Con el documento 31 cerramos la primera parte, que además como recordatorio era el universo central y los superuniversos. Y nada más así para entrar de lleno, recordemos unos detallitos de esa primera parte. Pudimos conocer parte de la cosmología que describe la secuencia de las épocas planetarias. Conocimos que es un proceso que está en marcha y que empezó hace mucho tiempo y seguirá innumerables generaciones al futuro. O sea, fue algo así como un descubrimiento increíble de todo lo que vimos, ¿no? Y quedó claro con la película, digo, con la presentación de Javier. Asimismo, revisamos la naturaleza de la deidad, la realidad del paraíso, la organización y funcionamiento de los superuniversos y del universo central, las personalidades del gran universo y el destino elevado de los mortales evolucionados cuando al momento de llegar a la orilla del paraíso, ya convertidos en espíritus perfeccionados. Emocionante todo lo que vimos y ahora pasamos a la segunda parte, el universo local, donde tendremos la oportunidad de conocer más en detalle lo relacionado a nuestro universo local de Nevadón. Y estos serán con 25 documentos. Y empezaremos hoy con el documento 32, que es nuestro primero. Y nada más ni menos se llama La evolución de los universos locales. Aquí vemos en esta diapositiva lo que me imagino que son así los universos locales ahí flotando, unos para acá y otros para allá. Y entonces los reveladores nos dicen, un universo local es la obra individual de un hijo creador de la orden paradisíaca de los Micaeles. Reúne 100 constelaciones, cada una de ellas compuesta por 100 sistemas de mundos habitados. Con el tiempo, cada sistema contendrá aproximadamente 1000 esferas habitadas. Un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, nada más para tenerlo aquí, para que lo veamos rápido y lo recordemos, ¿no? Y nada más aquí que dentro de estas 1000 esferas habitadas en nuestro sistema local, nosotros de los 1000 planetas habitados que llegará a haber, nosotros ahorita somos el 606. Y ya van 619, va avanzando. Por eso les comentaba yo que esto sigue y sigue y sigue, pero ahí vamos en el camino todos. Estos universos del tiempo y del espacio son todos evolucionarios. El plan creador de los Micaeles del Paraíso siempre sigue su curso a través de un desenvolvimiento gradual y desarrollo progresivo de las esencias y capacidades físicas, intelectuales y espirituales de las múltiples criaturas que habitan las variadas órdenes de las esferas comprendidas en ese universo local. Esto es lo que quiere. Todo va evolucionando y la evolución es lenta, pero ahí va todo el plan de nuestro creador, Micael. Urantia pertenece a un universo local cuyo soberano es Dios, hombre de Nevadón, Jesús de Nazaret y Micael de Salvington. Y todos los, hombres de, Micael de Salvington, y todos los planes de Micael para este universo local los aprobó plenamente la Trinidad del Paraíso antes de que se embarcara en la suprema aventura del espacio. Bueno, o sea, todo se lo autoriza la Trinidad y entonces pues ya
puede pasar a elegir los reinos de sus actividades creatorias, ¿no? Aquí vemos esto, los hijos de Dios pueden elegir los reinos de sus actividades creadoras, pero los arquitectos paradisíacos del universo local originalmente proyectan y planifican estas creaciones materiales. Entonces, aquí los arquitectos como que arreglan o ven o empiezan a abrir camino para que los hijos de Dios puedan llegar a buscar el espacio, los mundos y el lugar. Y luego, pues, se lo siguen planificando, ¿no? Estas creaciones materiales. Bueno, esta es la introducción que tenemos a nuestro primer documento. Entonces, pues no creo que haya, a ver si hay alguna pregunta o algo que quisieran ver. Es muy corta la entrada. Y si no, pues ya continuaría con ustedes, Carlos. Primero, la aparición física de los universos. Las manipulaciones preuniversales de fuerza espacial y las energías primordiales son obra de los organizadores de la fuerza, decanos paradisíacos. Pero en los dominios del superuniverso, cuando la energía emergente reacciona ante la gravedad local o lineal, se retiran, ¿no? Esos organizadores de fuerza se retiran a favor de los directores del poder, quienes ahora llegan del superuniverso correspondiente. En la creación de un universo local, estos directores del poder funcionan solos en la fase prematerial y en las fases posteriores a la fuerza. Para un hijo creador no existe ninguna oportunidad de comenzar la organización del universo hasta que los directores del poder hayan efectuado la movilización de las energías espaciales suficientemente como para proveer un cimiento material, soles verdaderos y esferas materiales para el universo emergente. Así similar como decía Paula ahora, ¿verdad? Ellos preparan el terreno, digámoslo así. Y una vez esté listo, pues entonces el hijo creador escoge el lote, digamos así, el terreno donde él va a hacer su universo local. Antes no puede hacerlo, por eso dice ahí, no existe para el hijo creador ninguna oportunidad de comenzar la organización. Primero tienen que ser ellos. Todos los universos locales son aproximadamente, y tengamos en cuenta que es aproximadamente, del mismo potencial energético, aunque se diferencien muchísimo en sus dimensiones físicas. Pueden ser unos más grandes, otros más pequeños, pero tienen aproximadamente el mismo potencial energético y puedan variar de vez en cuando en el contenido de la materia visible. La carga de poder y la dote de la materia potencial de un universo local están determinadas por las manipulaciones de los directores del poder y sus predecesores, es decir, los organizadores de la fuerza decano. Ellos fueron los predecesores porque estuvieron antes. Y también esa carga de poder y la dote de materia potencial están determinadas por las actividades del hijo creador y por el don del control inherente físico poseído por su asociada creativa, es decir, la ministra divina, que es la socia en este proceso de creación del universo local. La carga de energía de un universo local es aproximadamente de un 100.000º de la carga de fuerza de su superuniverso. Y ahí lo hice en un cuadrito a manera gráfica, un 100.000º. Es decir, que toda esa carga de energía se dividió en 100.000 trocitos y cada uno de esos trocitos es para un universo local aproximadamente. Aproximadamente. En el caso de Nevadon, nuestro sistema pues, local, la materialización de la masa es un poco menor, así que quizás no es 1, puede ser 0.9, por decir algo, es un poco menor. Hablando del aspecto físico, Nevadon posee la entera dote física de energía y materia, que se puede hallar
en cualquiera de las creaciones locales, es decir, de los otros universos locales de Olbonton. Todos tienen la misma dote física de energía y materia. La única limitación física de la expansión del desarrollo del universo de Nevadon consiste en la carga cuantitativa de energía espacial, sujeta por el control gravitacionario que ejercen los poderes y personalidades asociados del mecanismo universal combinado. Cuando la energía materia ha alcanzado cierta etapa en la materialización de la masa, aparece en escena un hijo creador paradisiaco acompañado por una hija creativa del Espíritu Infinito. Simultáneamente con la llegada del hijo creador, comienzan las obras para construir la esfera arquitectónica destinada a ser el mundo sede central del proyectado universo local, como quien dice la capital de ese universo local. Durante prolongadas eras, esta creación local evoluciona. Los soles se estabilizan, los planetas se forman y entran en sus órbitas, mientras continúa la tarea de creación de los mundos arquitectónicos, que son muchos más, ¿no? Los que están destinados a ser sedes de las constelaciones y también las capitales de los sistemas. Todos esos mundos arquitectónicos se van haciendo mientras el resto de la creación, los planetas y soles se van estabilizando y evolucionando. Pues entonces, si hay algún comentario con relación a esta fase inicial de lo primero que surge cuando se va a hacer el universo local. Si no, pues continuaría Flor con el número 2. Ok, voy a compartir. ¿Ya la ven? Bueno, 2. Organizar un universo. Los hijos creadores van precedidos en la organización del universo por los directores del poder y otros seres originados en la tercera fuente y centro. A partir de las energías del espacio previamente organizadas de esta manera, Micael, vuestro hijo creador, estableció los reinos habitados del universo de Nevadon y desde entonces siempre ha estado dedicado concienzudamente al gobierno de los mismos. A partir de la energía preexistente, estos hijos divinos materializan la materia visible, proyectan las criaturas vivientes y con la cooperación de la presencia universal del Espíritu Infinito, crean un variado séquito de personalidades espirituales. Estos directores de poder y controladores de la energía, que en la tarea física preliminar de la organización del universo precedieron con mucha antelación al Hijo Creador, posteriormente sirven en magnífico enlace con este Hijo del Universo, compartiendo para siempre el control de aquellas energías que organizaron e incorporaron en los circuitos. En Salvington todavía están funcionando los mismos 100 centros de poder que cooperaron con vuestro Hijo Creador en la formación original de este universo local. La primera acción completa de creación física en Nevadon consistió en la organización del mundo sede central, la esfera arquitectónica de Salvington con sus satélites. Aquí puse la imagen, ustedes ya la han visto muchas veces, pero entre más la vemos, como que más se va asentando en nuestra mente la formación, de acuerdo con el concepto de Gary Tong que nos dejó en este gran esquema. Bien. Desde el momento de las acciones iniciales de los centros de poder, un detalle más, estas esferas son arquitectónicas, no son mundos evolucionarios que se generan a partir de la materia del espacio, son hechos a la medida. ¿Ok? Bueno, desde el momento de las acciones iniciales de los centros del poder y los controladores físicos hasta la llegada del personal vivo a las esferas completadas de Salvington, me dieron un poco más de 1,000 millones de años de vuestro tiempo actual planetario. Después de la construcción de Salvington, inmediatamente siguió la creación de 100 mundos sede central, de las proyectadas constelaciones y de las 10,000 esferas sede central de los proyectados sistemas locales de control y administración planetaria conjuntamente con sus satélites arquitectónicos. Tales mundos arquitectónicos son diseñados para dar cabida tanto a las personalidades físicas y espirituales como también a la morontia mediadora o estados de transición de la existencia. Salvington
la sede central de Nevadón, está situada en el centro exacto de la masa-energía del universo local. Pero vuestro universo local no es el único sistema astronómico, pues existe un sistema de gran tamaño en su centro físico. Salvington es la sede personal de Micael de Nevadón, pero no siempre se le encuentra allí. Aunque ahora el funcionamiento armonioso de vuestro universo local no requiera la presencia permanente del Hijo Creador en la esfera capital, esto no fue así en las primeras épocas de la organización física. Un Hijo Creador no puede salir de su mundo sede central hasta el momento en que se haya estabilizado la gravedad del reino mediante una materialización de energía suficiente como para permitir que los distintos sistemas, circuitos y sistemas se equilibren entre sí y a través de la atracción material mutua. O sea, aquí vemos que no va a haber un caos en el espacio. Todo está perfectamente planeado, organizado y controlado para que no haya ningún tipo de desequilibrio dentro de los circuitos y sistemas que contiene toda la materia que está allá afuera en el espacio. Finalmente se completa el plan físico del universo y el Hijo Creador, junto con el Espíritu Creativo, proyecta su plan de creación de vida. Después de lo cual, esta representación del Espíritu Infinito comienza su función universal como personalidad creadora distinta. Cuando se concibe y ejecuta esta primera acción creadora, surge a la existencia la brillante estrella matutina, la personificación de este concepto creativo inicial de identidad e ideal de divinidad. Aquí vemos en esta tablita cómo se derivan los espíritus creativos que se derivan del Espíritu Infinito y los Micaeles, de manera general, que se derivan del Hijo Eterno y del Padre Universal, la orden total de Micaeles. Todos los universos locales tienen el mismo inicio, con una brillante estrella matutina, pero aquí es donde vamos a empezar a entrar o a familiarizarnos ya con lo que corresponde a lo nuestro. Van a ver. Se trata del jefe ejecutivo del universo, el asociado personal del Hijo Creador, al que se le asemeja en todos los aspectos del carácter, aunque esté notablemente limitado en los atributos de divinidad. Quise poner esta gráfica aquí para que vean las dos. Una solamente habla de la brillante estrella matutina. Todos los universos locales se derivan del mismo modo. Esa es su primera creación. En el caso del nuestro, aunque aún no hablan de Gabriel, pero sí han hablado de Salvington y sí han hablado de nuestro Micael. Entonces quise incluir esta tablita donde vemos el espíritu creativo igual Micael de Nevadón, ya el nuestro, y además la brillante estrella matutina, el jefe ejecutivo, que es Gabriel de Salvington. A ustedes se les ha de ser familiar la palabra Gabriel. Sí, el que vino a hablar con María fue Gabriel de Salvington. No fue necesariamente un arcángel, como se le ha conocido o como se derivó la información. Su orden es brillante estrella matutina y solamente hay uno en cada universo local. Bien. Y con la aparición de la mano derecha y jefe ejecutivo del Hijo Creador, comienza la llegada a la existencia de un vasto y maravilloso conjunto de criaturas diversas. Llegan los hijos e hijas del universo local, y poco después se provee gobierno para esa creación, desde los concilios supremos del universo hasta los padres de las constelaciones y los soberanos de los sistemas locales. La suma de esos mundos, que están destinados a convertirse posteriormente en el ambiente natural de las variadas razas mortales de las criaturas volitivas, y cada uno de estos mundos será presidido por un príncipe planetario. Y luego, cuando tal universo ha sido tan completamente organizado y plenamente tripulado, el Hijo Creador entra en la propuesta del Padre para crear al hombre mortal a su imagen divina. En Nevadón, la organización de las residencias planetarias sigue su curso. Este universo es en realidad un grupo joven entre los reinos estelares y planetarios de Urgontón. Según el último registro, había 3.840.101 planetas habitados en Nevadón. Y Satania, que es el sistema local de vuestro mundo, es relativamente típico respecto de otros sistemas. Satania no es un sistema físico uniforme, una unidad u organización astronómica única. Sus 619 mundos habitados están ubicados en más de 500 sistemas físicos diferentes. Solo 5 tienen más de 2 mundos habitados, y de ellos solamente uno tiene 4 planetas habitados, mientras que hay 46 con 2 mundos habitados.
El sistema Satania de mundos habitados está considerablemente alejado de Ubersa y de este gran grupo de soles que funciona como centro físico o astronómico del séptimo superuniverso. Desde Jerusalén, la sede central de Satania, hay más de 200.000 años luz hasta el centro físico del superuniverso de Orgontón, lejos, muy lejos en el denso diámetro de la Vía Láctea. Satania está en la periferia del universo local y Nevadón está ahora bien afuera, hacia los límites de Orgontón. Desde el sistema más alejado de mundos habitados hasta el centro del superuniverso, hay un poco menos de 250.000 años luz. El universo de Nevadón ahora se desplaza considerablemente hacia el sur y al este, el circuito del superuniverso de Orgontón. Los universos más cercanos son Avalon, Encelón, Sancelón, Portalón, Wolverine, Panovin y Alborin. Pero la evolución de un universo local en una historia es una historia larga. Los documentos que tratan sobre el superuniverso presentan el tema. Lo continúan aquellos documentos de esta sección referidos a las creaciones locales. Completan las narraciones los que siguen, tocando el tema de la historia y el destino de Urantia. Pero vosotros podéis concebir adecuadamente el destino de los mortales de una creación local como esta únicamente con una cuidadosa lectura de las narraciones de la vida y enseñanzas de vuestro Hijo Creador cuando vivió la vida del hombre en semejanza de la carne mortal, en vuestro propio mundo evolucionario. Dejo de compartir. Si hay alguna pregunta. Adelante. Adelante, Luisito. No, solamente quería hacer una reflexión ahora oyendo esto. Yo me imaginaba porque nuestro universo local es una parcelita muy pequeña de lo que es el universo maestro, incluso una parcelita de Orgontón. Y imaginando el concepto que tiene, por ejemplo, que tiene la Biblia sobre la creación, prácticamente Dios creó el planeta Tierra, más nada. La tierra y el cielo y las aguas y los animalitos y todo, pero todo se refiere al planeta Tierra. O sea, incluso hasta el sol de hoy, muchísima gente que cree que no, que la Tierra es lo único que existe en la creación, todo lo demás es desperdicio. Y hasta por muchos siglos se creyó que la Tierra era el centro. El sol y los demás astros, todos giraban alrededor de la Tierra. La reflexión que me hace ver, porque al final, a pesar de que Nevadón es una parcelita, es tan gigantesco lo que se narra y lo que contiene y lo que un hijo creador crea. Yo llego a pensar que la idea de Dios que se ha tenido hasta el sol de hoy no era ni siquiera de Dios Padre, es de Jesús, es de Micael de Nevadón, fue hasta donde logramos conocer, porque él es realmente el creador de nuestro universo y de nuestro planeta, si es que era toda la creación, ¿no? Para nosotros toda la creación era nuestro planeta. Entonces realmente nosotros, o la historia basada sobre todo del judaísmo y el cristianismo, que son los que más nos han hablado, no nos han, el padre que nos han presentado ha sido Jesús, o sea, fue Micael, y no el padre de él, porque eso era como ir muy lejos. Y lo más me asombra todavía es cómo un ser de ese tamaño, como Jesús de Nevadón, viene acá y se deja machacar de unas cucarachas que éramos nosotros, ¿no? Y, o sea, se me hace más asombroso todavía todo el proceso, y la encarnación de Jesús se me hace todavía muchísimo más grande. Era solamente una reflexión. Claro, y ahí vemos la grandeza de lo que es la creación, ¿no? Y en verdad yo creo que a pesar de que no nos llegó mucha información, o sea, nosotros ahora somos afortunados en poder conocer todo esto, pero pues tendríamos que sentir un poco de ternura de algún modo en lo que es la información tradicional, porque en el momento en que algunas personalidades bajaron a poder platicar, por ejemplo Jesús dijo muchísimas cosas que no trascendieron. Melquisedec dijo mucho que no trascendió también.
Pero es que lo que pasa es que el contexto o el marco de referencia que tenían en ese tiempo, pues era en realidad, como tú bien dijiste ahorita, Luis, solamente el planeta Tierra. O sea, no podían imaginarse nada más. Y por lo tanto, pues tampoco podían visualizar una expansión del grado de lo que es la gran creación. Entonces, en realidad hay que sentir, creo, ternura por lo que nos llegó, de algún modo nos llegó y nos permitió tener una ligera idea, aunque no es exactamente, no pusieron exactamente los puntos sobre las is, ni en cuanto al tiempo, ni personalidades, pero para eso son las revelaciones, ¿no? Y ahora nosotros tenemos la ventaja, el honor y el placer de poder contar con la revelación, con la quinta revelación. Y es fascinante, creo yo. Gracias, Luis. Sí, José, o las damas primero. Hola, gracias. Bueno, yo quería solo sumarizar algunos puntos, enfatizarlos básicamente de estos primeros párrafos que se han leído sobre este documento que trata de nuestro universo local, ¿no? De cómo está organizado. El universo local de Nevadón es similar a todos los demás universos locales, como los que se han mencionado, Sancelón, Bolborín, etcétera. Están compuestos por 100 constelaciones, y cada constelación a su vez por 100 sistemas con 1000 mundos habitables. Cuando nos dicen que el universo local de Nevadón es obra de un hijo creador, de un hijo Miguel o Micael, como se le llama también, en realidad debemos considerar de que él no trabaja solo, él siempre está al lado de su consorte, la ministra divina. O sea, es obra conjunta del hijo creador y el espíritu creativo del universo local. Eso es un punto. Ellos escogen una nebulosa que previamente ha evolucionado por la influencia de los organizadores maestros de la fuerza. A partir de que la nebulosa está lista y es escogida por un hijo creador, el organizador se retira, sale en ángulo recto, dicen, ¿no? Se dispara, y a partir de ahí entran los directores del poder y los centros de poder que hasta ahora persisten, ¿no? Y se comienza con la construcción de las esferas arquitectónicas, comenzando por la capital del universo local, Salvington. Todo ese proceso dura millones, miles de millones de años, ¿no? Billones, podríamos decir, ¿no? Y recién cuando ya los planetas se han estabilizado en sus órbitas, es que el hijo creador decide ya empezar a crear vida. Y primero se crean los seres que van a ayudarlo a él en la administración de esta creación, ¿no? Empezando por la brillante estrella matutina que se ha mencionado. Otra cosa que vale la pena destacar es lo joven que es nuestro universo local, ¿no? Nos dicen que hasta el momento hay solo 3.840.101 planetas habitados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si consideramos que en las 100 constelaciones y con 100 sistemas cada uno, deberían haber 10 millones de planetas habitados, ¿no? Estamos a casi un tercio del potencial de desarrollo, de creación que tiene este universo local, similar a los demás universos, como decía. Entonces, es un universo relativamente joven y le falta mucho, hay mucho trabajo por hacer. En nuestro sistema, Satania, que está proyectado para 1000 mundos, ¿no? Hay 619, o sea que hay un poquito más de la mitad, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y la posición de Nevadón con respecto a el superuniverso, a Ubersa, está un poco apartado, está alejado, ¿no? Y el sistema de Satania aún más alejado, ¿no? Nos hablan de 250.000 años luz hacia el centro de hacia la capital del superuniverso, ¿no? Entonces, todos estos datos son interesantes de tener en cuenta para darnos una idea de cómo es nuestro universo y cómo
podríamos decir que está en pañales, está a 1/3 de todo su potencial de desarrollo creativo. Eso es todo. Así es. Gracias, Pepe, muy amable, gracias. Pues sí, así es. Elizabeth. Gracias, Flor. Un saludo para todos. Flor, yo me perdí un poco en ese universo tan grande. Creo que José con lo que dijo me aclaró un poquito, pero por las dudas. Estamos claros en que nuestro universo local es Nevadón. Y acá nos dice, los universos más cercanos son Avalon, Henselon, o sea, nos nombra 7. Esos son también universos locales, diferentes. Cada uno de esos universos también tiene un hijo Micael, diferente, no el nuestro. No, ok, o sea, son universos locales con un hijo Micael diferente. Ok, era eso, Flor, gracias. Sí, cada universo local tiene un hijo Micael y está conformado de manera organizacional, geográfica o derivada para efectos de administración, igual en constelaciones, sistemas y mundos habitados. Los mismos números, lo único que varía es el grado de desarrollo, ¿no? Que va poco a poco, y asumo el tipo de avance que ha tenido el hijo creador para ser supremo en mando, y eso depende de sus autootorgamientos. Pero todo lo demás es más o menos similar, sí, y hay un hijo creador en cada uno de ellos. Perfecto, gracias, Flor. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, le paso el micrófono a quién sigue. Sigue Jaime. Carlitos. Jaime. No, Carlos, ¿no? Jaime, No, sí. sigo yo. Bueno, la idea evolucionaria. La única creación que está perfectamente establecida es Jabona, el universo central, que fue hecha directamente por el pensamiento del Padre Universal y la palabra del Hijo Eterno. Jabona es un universo existencial, perfecto y pletórico, que rodea el hogar de las deidades eternas, el centro de todas las cosas. Las creaciones de los 7 superuniversos son finitas, evolucionarias y uniformemente progresivas. Ok, dentro de este orden de ideas, estamos viendo que así como el Hijo Creador, ¿sí? Lo primero que hace cuando coge el sector donde va a presentar su programa de desarrollo, está en obra negra, por así decirlo. Ya lo tienen los arquitectos listo para que él escoja y empiece a trabajar. Lo primero que él le hace es crear su capital y los mundos arquitectónicos de la capital. Antes, primero que todo. Pues aquí el Padre Celestial hizo lo mismo con el universo central, que en el momento que el paraíso se crea, ¿sí? Él crea el sistema de Abona, que son los 1.000 millones de mundos habitados y creados perfectos, ¿sí? Porque desde ahí es donde va a empezar también a entrenar todas sus jerarquías que son descendentes, ¿sí? Que vienen del paraíso hacia las creaciones evolucionarias. Entonces, esto es muy importante porque abona un universo que es existencial, o sea, desde el principio fue creado perfecto, con gente, con todo lo que se necesitaba, ¿ok? De ahí en adelante, todos los superuniversos y todas las organizaciones que pertenecen al cosmos del universo maestro son evolucionarios. Entonces, los sistemas físicos del tiempo y el espacio son todos evolucionarios en origen. No están aún estabilizados físicamente hasta que sean impulsados hacia los circuitos establecidos de sus superuniversos. Tampoco se establece un universo local en luz y vida hasta que sus posibilidades físicas de expansión y desarrollo hayan sido agotadas y hasta que el estado espiritual de todos sus mundos habitados haya sido establecido y estabilizado para siempre. Entonces, imagínense si estamos en el universo local, ¿sí? En el 36%, en el 38%, un poco más o menos, que son 3.800.000 y pico de planetas, pues quiere decir que estamos todavía lejos de estar en luz y vida. Ahora, recordemos que no necesariamente tenemos que esperar a que estén los 10 millones de planetas habitados, los que hoy son habitables, ¿sí? Sino que los planetas van avanzando, de esos 3.840.000 que hay, van avanzando, algunos tienen mayores niveles de desarrollo que otros. Entonces podemos, digamos, iniciar esos procesos de luz y vida muy lento, pero hasta que no esté completamente terminado, no llegamos a tener un universo en estado de luz y vida. Bueno, con excepción del universo central, la perfección es un logro progresivo. En la creación central tenemos un modelo original de perfección, pero todos los otros reinos deben alcanzar esa perfección con los métodos establecidos para el progreso de esos particulares mundos o universos. Y una variedad casi infinita caracteriza los planes de los hijos creadores en lo que respecta a la organización, la evolución, la disciplinación y el establecimiento de sus respectivos universos locales.
A la excepción de la presencia de la deidad del Padre, cada universo local es en cierto sentido una copia de la organización administrativa de la creación central o modelo original. Aunque el Padre Universal está personalmente presente en el universo residencial, no reside en las mentes de los seres originados en este universo, de modo que literalmente habita en el alma de los mortales del tiempo y del espacio. Pareciera haber allí una sabia comprensión en todo sentido en el ajuste y regulación de los asuntos espirituales de la vasta creación. En el universo central, el Padre está personalmente presente como tal, pero está ausente de la mente de los hijos de esa creación perfecta. En los universos del espacio, el Padre está ausente en persona, estando representado por sus hijos soberanos, pero está íntimamente presente en la mente de sus hijos mortales, estando espiritualmente representado por la presencia personal de los monitores misteriosos que residen en la mente de esas criaturas volitivas, de los ajustadores de pensamiento. A excepción de la presencia personal del Padre Universal, en la sede de un universo local residen todas aquellas personalidades creadoras y creativas que representan la autoridad independiente y la autonomía administrativa. En el universo local se encuentra algo de cada uno, ¿sí? Y alguno de casi cada clase de los seres inteligentes que existen en el universo central, a excepción del Padre Universal. Aunque el Padre Universal no está personalmente presente en un universo local, está personalmente representado por su Hijo Creador, primero vicegerente de Dios y posteriormente gobernante supremo y soberano por derecho propio. Cuando más descendemos en la escala de la vida, más difícil se hace ubicar con el ojo de la fe al Padre invisible. Las criaturas más bajas y a veces aún las personalidades más altas encuentran casi siempre difícil visualizar al Padre Universal en sus hijos creadores. Así pues, hasta el momento de su exaltación espiritual, cuando la perfección del desarrollo les permita ver a Dios en persona, se cansan en el camino del progreso, contemplan dudas espirituales, tropiezan con la confusión y en consecuencia se aíslan de las metas progresivas espirituales de su tiempo y universo. De esta manera pierden la capacidad de ver al Padre al contemplar al Hijo Creador. Durante la larga lucha para alcanzar al Padre, la más segura salvaguarda para la criatura en el periodo en que las condiciones inherentes hacen imposible tal logro es aferrarse tenazmente al hecho verdad de la presencia del Padre en sus hijos. Literal y figurativamente, espiritual y personalmente, el Padre y los hijos son uno solo. Es un hecho que el que ha visto a un Hijo Creador ha visto al Padre. Las personalidades de un universo determinado están establecidas y son confiables, al principio solamente de acuerdo con su grado de parentesco con la deidad. Cuando el origen de la criatura está suficientemente lejos de las fuentes originales divinas, ya sea que nos refiramos a los hijos de Dios o a las criaturas del ministerio perteneciente al Espíritu Infinito, aumentan las posibilidades de disonancia, confusión y a veces rebelión, o sea, de pecado. Exceptuando a los seres perfectos que tuvieron origen en la deidad, todas las criaturas volitivas en los superuniversos son de naturaleza evolucionaria, comenzando en un estado inferior y elevándose siempre hacia lo superior, aunque en realidad es hacia adentro. Aún las personalidades altamente espirituales continúan ascendiendo en la escala de la vida mediante traslaciones progresivas de vida en vida y de esfera en esfera. Y en el caso de aquellos que hospedan a los monitores misteriosos, no hay de hecho límite alguno en cuanto a las alturas a las que pueden llegar en su ascenso espiritual y logro universal. La perfección de las criaturas del tiempo, cuando ésta queda al fin alcanzada, es completamente una adquisición, una genuina posesión de la personalidad. Aunque se agreguen generosamente los elementos de gracia, no obstante, los logros de la criatura son el resultado del esfuerzo individual, las vivencias verdaderas y la reacción de la personalidad al medio ambiente existente. El hecho del origen evolucionario animal no implica un estigma para ninguna personalidad a los ojos del universo, puesto que ese es el método exclusivo de producir uno de los dos tipos básicos de criaturas finitas inteligentes volitivas. Cuando se alcanzan las cimas de la perfección y la eternidad, hay mucho más motivo de orgullo en el caso de aquellos que comenzaron desde abajo y alegremente ascendieron en la escalera de la vida, peldaño tras peldaño, y que cuando así llegan a las alturas gloriosas, habrán obtenido una experiencia personal que encierra un conocimiento real de cada fase de la vida desde abajo hacia arriba.
En todo esto se ve la sabiduría de los creadores. Sería igualmente fácil para el Padre Universal hacer de todos los mortales seres perfectos, impartir perfección con su palabra divina. Pero eso los privaría de la maravillosa experiencia de la aventura y capacitación asociadas con el prolongado y gradual ascenso hacia el interior, una experiencia reservada tan solo para aquellos que tienen la buena fortuna de comenzar en lo más bajo de la existencia viviente. En los universos que rodean a Abona se ha provisto solo un número suficiente de criaturas perfectas para satisfacer la necesidad de guías, instructores, modelos para aquellos que están ascendiendo en la escala evolucionaria de la vida. La naturaleza experiencial de la personalidad de tipo evolucionario es el complemento cósmico natural de la naturaleza perfecta de las criaturas del paraíso Abona. En realidad, tanto las criaturas perfectas como las perfeccionadas son incompletas en relación a la totalidad finita, pero en asociación complementaria de las criaturas existencialmente perfectas del sistema del paraíso Abona con los finalistas experiencialmente perfeccionados que ascienden desde los universos evolucionarios. Ambos tipos hallan liberación de sus limitaciones inherentes y en consecuencia pueden conjuntamente intentar alcanzar las sublimes alturas de lo último del estado de la criatura. Estas transacciones de las criaturas son las repercusiones en el universo de acciones y reacciones dentro de la deidad séptuple, en la cual la divinidad eterna de la Trinidad del Paraíso se une a la divinidad evolutiva de los creadores supremos de los universos espacio-temporales, de la deidad realizadora del poder del Ser Supremo en ella y a través de ella. La criatura divinamente perfecta y la criatura evolucionariamente perfeccionada son iguales en grados de potencial de divinidad, pero difieren en el tipo. Cada una tiene que depender de la otra para obtener la supremacía de servicio. Los superuniversos evolucionarios dependen del perfecto Abona que proporcione la capacitación final de sus ciudadanos ascendentes, pero de la misma manera, el universo central perfecto necesita de la existencia de los superuniversos que siguen perfeccionándose para proporcionar el desarrollo pleno de sus habitantes descendentes. Las dos manifestaciones principales de la realidad finita, perfección innata y perfección evolucionada, ya se trata de personalidades o de universos, son coordinadas, dependientes e integradas. Cada una necesita que la otra logre el cumplimiento de sus funciones, su servicio y su destino. Ok, inquietudes. Hola, estamos tan claros. Sí. Miren ustedes qué interesante. Antes de darle la palabra a Rafael. Veamos cómo ya nosotros vimos en la primera parte lo que es la estructura cósmica, llamémosla así, estructura cosmológica, geográfica, llamémosla de esa gran creación, ¿sí? Y vemos en los cuadritos que nos presenta Flor, donde ella expone, vemos ese resumen de cómo primero se crean los mundos arquitectónicos y primero capital. Capital con todos sus satélites. Y vimos lo que eso significa. Después crean la gente que se necesita para ayudar a administrar. Después crean los mundos arquitectónicos de las constelaciones, con los mundos arquitectónicos y toda la gente que se necesita. Después sistemas, igualito. Mundos arquitectónicos, todos los administradores, esferas, satélites y demás. Entonces se crea la estructura de los mundos que son sedes administrativas, porque desde ahí es de donde se maneja todo el rollo de los planetas que empiezan a aparecer. Porque esos 3.800.000 y pico de planetas tienen que tener unos planetas sedes donde están todos los administradores y todos los directores. Entonces eso es muy importante porque en la medida que nos van explicando, cada día nos cabe más en la mente cómo es esa estructura y cómo es la maravillosa jerarquía existente y donde vemos que nada es improvisado en este proceso evolucionario. ¿Ok? Entonces ahora sí, Rafael. Bueno, nada más una inquietud. Cuando se dice que en los hijos que se encuentran en el superuniverso central de Abona, no existe dentro de ellos el padre, sino que está presente afuera, así lo entendí.
y que, por ejemplo, en los superuniversos, los otros 7 superuniversos, y en especial el nuestro de Orbontón, acá digamos que Dios se encuentra literalmente dentro de nosotros. Eso requiere, digamos, que nosotros tengamos fe en los superuniversos periféricos, digamos. ¿O a qué se refiere con que en los universos centrales, en el universo central, los hijos no tienen dentro al padre, sino que lo ven, digamos, afuera, ¿no? ¿Es lo que yo entendí? ¿O estoy mal? A ver, Rafael, primero que todo, el universo central no es un superuniverso, ¿sí? Es el universo central, ¿sí? Recuerda que el universo central fue creado perfecto, y a lo que se refiere es que, como tienen la cercanía del Padre, no tienen la ventaja que tenemos nosotros de tener la presencia divina del Padre. Es que nosotros estamos conectados con el Padre a través de nuestros ajustadores de pensamiento. Si bien es cierto que estamos tan infinitamente lejos del Padre, tenemos una presencia física de Él a través de nuestros ajustadores. El Padre reside en nuestras mentes. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia grandísima. No sé si es como una fibra óptica, digamos, que tenemos directamente a... Me imagino yo. Nosotros tenemos una conexión directa que son los ajustadores. O sea, el Padre tiene una presencia real dentro de nosotros. Mientras que los seres que están en ese universo perfecto, que es el universo central, no tienen eso porque lo tienen relativamente cercano, ¿sí? Entonces no tienen esa presencia. ¿Sí es claro? Vale, vale. Digamos que nosotros tenemos una vía directa telefónica y ellos pueden salir y saludarlo como vecino. No, no tanto como vecino, pero digamos que como está relativamente cercano, ¿sí? Porque el paraíso está ahí cerquita. Ahora, cerquita entre comillas, ¿no? Que recordemos que es una distancia gigantesca y que igualito, son 1.000 millones de planetas que hay habitados perfectos. Pero acuérdate que son 1.000 millones de planetas y después llegas y tienes las 24 esferas, que son las 7 esferas del Padre, el Hijo, el Espíritu, y después sí el paraíso. ¿Sí? Entonces, es una distancia considerable, pero digamos que forma parte de esa creación perfecta. Ellos fueron creados perfectos. No son seres que son evolucionarios. Entonces, por esa razón, no necesitan, entre comillas, la presencia del Padre como si la necesitamos nosotros por la distancia. ¿Okay? Vale, vale, ok, vale, muy bien. Listo. Gracias. Ok, Pepe. Gracias, Jaime. ¿Podríamos volver al párrafo 32.310? ¿Podrías volver a compartir ese párrafo? 32.310. Me parece que en ese párrafo puede inducir a alguna confusión. Dice, el hecho del origen evolucionario animal no implica un estigma para ninguna personalidad a los ojos del universo, puesto que ese es el método exclusivo de producir uno de los 2 tipos básicos de criaturas finitas inteligentes volitivas. Nosotros somos un tipo básico de criatura finita evolutiva, y el otro tipo básico de criatura evolutiva, ¿cuál sería? Yo me puse a reflexionar en este párrafo y creo que se relaciona con los últimos párrafos que has leído acerca de las criaturas perfectas de Abona. Ellos, en cierta forma, también son evolutivos. Han sido creados perfectos, pero necesitan experimentar y necesitan interactuar con nosotros. Ellos aportan su perfección cuando estamos interactuando, ¿no? Y nosotros aportamos nuestra experiencia, y así ellos se nutren o nos nutrimos mutuamente de ambas realidades, ¿no? Ellos creados perfectos pero sin experiencia, y nosotros creados imperfectos y inclusive sin experiencia también, pero nos vamos perfeccionando y vamos experimentando. Es un comentario que quería hacer, porque ¿qué otra criatura finita, ¿no? Imperfecta habría después de nosotros? Los seres creados en el universo local
de alta jerarquía, digamos los hijos Lanonandek, Borondadek, etcétera, son descendentes, bueno, son hijos directos del el padre creador del universo local, el hijo Miguel con la ministra divina. Nosotros somos una creación indirecta, ¿ok? Venimos por evolución de los animales. Entonces, pero esos seres casi o cuasi divinos, que son los regentes de las constelaciones, los regentes de los soberanos de sistemas y los príncipes planetarios, también son súper imperfectos como nosotros y también pueden errar y cometen gravísimos errores, como el de Luzbel, ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación en donde yo he meditado si se están hablando de los seres creados por Miguel y la ministra divina en el universo local, o están hablando de los seres de Abona, que también, si bien son creados perfectos, necesitan de la experiencia, necesitan experimentar como nosotros. No sé qué comentario pueden hacer al respecto. O si estoy más o menos orientado o estoy totalmente fuera de foco en este aspecto. No, a ver, de todas maneras, fíjate que el documento nos aclara, el numeral nos aclara, que somos complementarios, porque de todas maneras nos estamos enriqueciendo los unos con los otros, tal como tú anotas, los seres residentes o creados en Abona necesitan el conocimiento que les aportamos nosotros de toda esa experiencia que traemos, y en el proceso de ascensión, ellos van, recordemos que ellos, los hijos paradisiacos descienden. Sin embargo, ojo, los habitantes de Abona no descienden. Ellos descienden dentro de las esferas, pero no salen del universo central, ¿sí? Pero de todas maneras, el contacto con nosotros les provee esa experiencia. O sea, es el complemento que ellos necesitan para tener esa perfección, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Ok, Jaime, gracias. Paulita. Sí, Jaime, gracias. Pues yo quería que revisáramos el párrafo 32.63. 6.3. Sí, 32.63. Pero si no tiene sino 5 numerales. A ver, Sí. entonces déjame, ¿cuál estábamos? No puede ser 6. Hombre, ya sabes que yo, si no, lo invento. Pero ahorita lo reviso porque lo anoté mal. Fue de lo A que ver. leyó Jaime. No, el 32.36. Me dio dislexia. 3.6, a ver. Es dislexia, es dislexia. Ahí, 3.6 es ahí. Por ejemplo, esta parte que dice sobre las criaturas más bajas y a veces aún las personalidades más altas encuentran siempre difícil visualizar al Padre Universal en sus hijos creadores, ¿no? O sea, esta parte se me hace muy importante que la vayamos tomando en cuenta, porque nos habla, ahí vamos incluidos nosotros, los que en algún momento estaremos en la ascendencia, y esta situación como que empieza a producir en el camino dudas espirituales, ¿no? Confusión. O sea, la gente se siente, no sé, siento como que se siente aislada. Es lo que quiere decir que va a haber muchas dudas en el camino. Por eso en el otro párrafo más adelante dice que durante la larga lucha para alcanzar al Padre, la más segura salvaguarda para la criatura en el periodo en que las condiciones inherentes hacen imposible tal logro es aferrarse tenazmente al hecho verdad de la presencia del Padre en sus hijos. Literal y figurativamente, espiritual y personal, el Padre y los hijos son uno solo. En el hecho de que han visto a un hijo creador, han visto al Padre. Bueno, esto es
va a haber muchas dudas en las que uno tiene que aferrarse realmente a la esperanza, a la fe, a todo lo que llevas. Y las tienen que, pues ya lo hemos visto, ¿no? Como Lucifer cayó. O sea, eso de que vas a llegar y vas a llegar a verlo y ahí vas preparándote, en algún momento produce, o en algunas seres les producen esas dudas. O sea, estamos sujetos a tener dudas durante todo el trayecto, a caer en situaciones difíciles para poder avanzar. No sé qué opinen, pero sí me gustaría que hubiera opiniones al respecto, porque esto nos involucra. Y es algo que sí debemos de tener en cuenta, no nada más es ya voy en camino. Ese camino va a ser duro, largo. En el libro constantemente nos dicen que hay que practicar la calma, que hay que saber esperar. O sea, como que todo va a ser largo, ¿no? Es como lo mismo, la evolución. Nosotros vemos la evolución y vemos desde que vino Jesús, cómo dio su cátedra, cómo enseñó a sus discípulos, y ahora los formatos en los que estamos y se puede aprender, las grandes diferencias, y lo que se tarda aún la evolución, ¿no? En ir avanzando lentamente, en darte otro avance. Nosotros porque estamos ahorita en esta etapa de la vida. Entonces, ahora cuando empecemos allá, va a ser lentísimo. Vayamos a tener momentos en que, ¿qué onda, no? ¿Esto es para cuándo? ¿Qué opina? Pero sí es algo que me gustaría abrir con ustedes. A ver, Paulita, yo pienso que esta revelación nos trae un conocimiento impresionante, ¿sí? Sobre lo que es un hijo creador y sobre todo cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer una información que no existía sobre la tierra, que es conocer a Jesús el hombre, ¿sí? Es que nosotros realmente podamos tener un modelo perfecto de un hombre Dios, ¿sí? Porque nosotros, fíjate que en todas las escrituras que existen, en la Biblia, en todo, la información de Jesús es mínima. O sea, son casi que una cosa mítica que además se apropiaron las religiones y las manosearon y las manipularon, porque la información que teníamos de Jesús era que nació un niño, la persecución de los inocentes, se desaparece el niño, después aparece el niño a los 13 años en el templo, después desaparece y aparece dizque en la vida oculta de Jesús y aparece en la vida pública. Entonces realmente nosotros no teníamos información de ese Dios hombre. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, ¿sí? Con esa bondad, con esa maravillosa información que nos da de ese Dios hombre, pues nos es más fácil conocer al Padre a través de él. Ahora, si a eso le sumamos la verdadera enseñanza de Jesús, que es la religión de la relación personal nuestra con el Padre a través de los ajustadores, pues realmente empezamos a tener un complemento importantísimo, que es lo que nos va a permitir aferrarnos a ese lazo que pones ahí en el gráfico, que es importantísimo, que es esa relación personal con el Padre, pero donde estamos viendo un hombre Dios, pero primero hombre, que sufrió, que luchó, que pasó trabajos como todos nosotros, ¿sí? Y resulta que vemos esa imagen divina que nos acerca al Padre, y eso sumado a nuestro ajustador, pues se nos hace mucho más fácil que sin esas ayudas, si yo no soy consciente que tengo un ajustador y si no soy consciente de ese hombre Dios, pues la verdad que es mucho más difícil, Paulita, y poder solucionar esas dudas, pues es muy bravo y por eso la gente anda tan perdida, ¿no? Ahora, el tema es, ¿quién quiere conocer esa parte de la historia? Porque es que no hay intravenosos de doctrina. No hay intravenosos de espiritualidad. No, es que yo no quiero leerme el libro porque me hace mamotreto, pero cuénteme rápido cómo es la cosa. Eso no funciona así. O sea, esa relación personal la tenemos que obtener por conocimiento, por estudio y por mucha oración y discernimiento, pidiendo guía al Padre para poder establecer esa relación con el Padre a través de nuestros ajustadores. Entonces, definitivamente, ahí está la diferencia, que es lo que nos va a ayudar a permanecer, porque si no, definitivamente, como tú dices, es muy difícil, que no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Cuál es la cuerda? Sí.
Sí, pero aquí más que nada es cuando ya estás en el camino, probablemente ya estás hasta fusionado con tu, Ajustador. con tu ajustador. Y ahí todavía vas a tener esas dudas, ese aislamiento junto con él. Es por eso digo yo, o sea, el camino es difícil, no es imposible, ¿no? Pero sí vamos a estar, o sea, hay muchas situaciones para llegar a ese, pues a ese lugar, a lo que quiere uno llegar, ¿no? Esa fe, como que tenemos que tener una fe realmente a prueba de fuego. O sea, porque eso es lo Paulita, que... sí, no, porque acuérdate que la fe se va reemplazando por conocimiento en la medida que avanzamos, ¿sí? Que realmente yo te diría que ahorita nosotros vamos disminuyendo la fe y aumentando el conocimiento. Entonces ya no es que yo creo porque sí, no, yo creo porque conozco a mi Padre Hermano Jesús, ¿sí? Tengo un modelo de perfección y además he logrado a través de mi ajustador establecer una relación con el Padre. Entonces, fíjate cómo se reemplaza esa fe por conocimiento. Ahora, que tendremos que lograrlo, pues claro, es impresionante porque de aquí para arriba es el conocimiento experiencial que vamos ganando, ¿no? Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos reemplazando otro pedacito de fe por conocimiento y vamos avanzando y vamos reemplazando otro pedacito de fe por conocimiento. Pero sí, indiscutiblemente, este es un proceso largo, ¿sí? Como dicen, el camino es largo y culebrero, pero vamos a ir reemplazando esa fe, esa creencia por conocimiento. Sí, A no ser, gracias. ibas a decir algo más, perdóname. No, o sea, que o sea, ahí les dejo todo esto para que lo mediten también ustedes. Ok, Pepe. Gracias, Jaime. Ya, gracias. Yo solo quería complementar algo. Mientras no nos fusionemos con el ajustador, vamos a tener ese problema. Vamos a estar con dudas, quizás vamos a tener la oportunidad, la chance de cometer errores y muy graves. Pero una vez que nos fusionemos con el ajustador, cambiamos por completo nuestra naturaleza. Nos convertimos en un hijo de Dios. Ya tenemos incorporado la esencia divina dentro de nosotros. Y a partir de ahí, yo creo es imposible que podamos ya tener alguna duda de fe o cometer un pecado o un acto de traición contra el Padre. ¿No? Antes de la fusión, quizás, pero después de la fusión, no. Y en la mayoría de los casos, o en promedio, se produce la fusión entre el cuarto y el quinto mundo de estancia. Gracias, eso es lo que quería comentar. Sin embargo, recordemos, Pepe, que podemos llegar incluso hasta Jerusalén sin haberlo fusionado, ¿no? Entonces, eso tampoco es, o sea, el camino, pues digo que el camino es largo y culebrero. No todos, pues nosotros nos podríamos fusionar aquí en la Tierra, pero digamos que no es lo usual, como tampoco necesariamente debemos fusionarnos en los mundos de estancia, podemos fusionarnos en la constelación, podemos fusionarnos aún en la capital del universo local, ¿no? Oh, sí, por supuesto. Todo el séquito de Caligasti había llegado a la constelación y ninguno estaba fusionado. Correcto. Pero en el libro hay varios párrafos que nos dicen que la mayoría de la fusión ocurre en el quinto mundo de Sí, estancia. correcto. Ok, si no hay más inquietudes, entonces le pasamos el micrófono a doña Florecilla. Gracias. ¿Lo ven? 4. La relación de Dios con un universo local. No abrigues la idea de que, debido a que el Padre Universal ha delegado tanto de sí mismo y de su poder a otros, es un miembro tácito o inactivo de la asociación de las deidades. Aparte de los dominios de la personalidad y del otorgamiento de los ajustadores, aparentemente es el menos activo entre las deidades paradisíacas, ya que permite a los que son sus iguales en deidad, sus hijos y a muchas inteligentes creadas, funcionar tan considerablemente en la relación de su propósito eterno. Es el miembro silencioso del trío creativo solamente en el sentido de que nunca hace nada de lo que pueda hacer cualquiera de sus asociados coordinados o subordinados. Dios posee comprensión plena de las necesidades de cada criatura inteligente para funcionar y experimentar,
Y por lo tanto, en cada situación, ya se trate del destino de un universo o del bienestar de la más humilde de sus criaturas, Dios se retira de la actividad para dar lugar a la galaxia de personalidades de criaturas y creadores, quienes inherentemente intervienen entre él y cualquier situación dada del universo o cualquier suceso creativo. Pero a pesar de este retiro, esta exhibición de coordinación infinita, hay parte de Dios, una participación real, literal y personal en estos eventos, por estas agencias y personalidades prescritas y a través de ellas. El Padre está trabajando en todos estos canales y a través de ellos por el bienestar de toda su vasta creación. Con respecto a las normas, conducta y gobierno de un universo local, el Padre Universal actúa en la persona de su Hijo Creador. El Padre Universal nunca interviene cuando se trata de las siguientes relaciones: en las interrelaciones de los hijos de Dios, en las asociaciones de grupo de las personalidades originadas en la tercera fuente y centro, o en las relaciones entre cualquiera otras criaturas, tales como los seres humanos. Siempre prevalecen la ley del Hijo Creador, los preceptos de los padres de las constelaciones, de los soberanos de los sistemas y de los príncipes planetarios, es decir, las normas y procedimientos prescritos de tal universo. Y aquí hay una enseñanza también para nosotros. No hay divisiones de autoridad. Nunca hay interferencias en las funciones del poder y el propósito divino. Las deidades actúan en perfecta y eterna unanimidad. Creo que esa es una buena enseñanza para que nosotros intentemos en nuestras prácticas diarias en general actuar de ese modo. El gobierno del Hijo Creador es supremo en todos los asuntos de asociaciones éticas y en las relaciones de cualquier división de criaturas con cualquiera otra clase de criaturas o entre dos o más individuos dentro de cualquier grupo. Pero ese plan no significa que el Padre Universal no pueda a su propia manera intervenir y hacer toda cosa que satisfaga a la mente divina, con cualquier criatura individual, en cualquier parte de la creación, en cuanto atañe al estado presente de ese individuo o sus futuras probabilidades y en relación con el infinito propósito y el plan eterno del Padre. En las criaturas mortales volitivas, el Padre está realmente presente en el ajustador residente, un fragmento de su espíritu prepersonal. El Padre también es la fuente de la personalidad de tales criaturas mortales volitivas. Estos ajustadores del pensamiento, donados por el Padre Universal, se hallan comparativamente aislados. Habitan las mentes humanas, pero no tienen conexiones perceptibles con los asuntos éticos de una creación local. No están coordinados directamente con el servicio seráfico, ni con la administración de sistemas, constelaciones o universos locales, ni siquiera con el gobierno del Hijo Creador, cuya voluntad es la ley suprema de su universo. Los ajustadores residentes conforman uno de los separados, aunque unificados, modos de contacto de Dios con las criaturas de su creación casi infinita. Así pues, Él, que es invisible para el hombre mortal, manifiesta su presencia y si pudiese hacerlo, se nos revelaría de otras maneras, pero esa revelación adicional no es divinamente posible. Podemos ver y entender el mecanismo por el cual los hijos disfrutan de un conocimiento íntimo y completo respecto de los universos de su jurisdicción, pero no podemos entender completamente los métodos por los cuales Dios está familiarizado tan completa y personalmente con los detalles del universo de los universos, aunque podamos por lo menos entender la avenida por la cual el Padre Universal puede recibir información referente a los seres de su inmensa creación y también manifestarles su presencia. A través del circuito de personalidad, el Padre está informado, tiene conocimiento personal de todos los pensamientos y actos de todos los seres, en todos los sistemas, de todos los universos, de toda la creación. O sea, ¿qué están pensando? El Padre sabe todo. Aunque no podemos comprender plenamente esta técnica de comunión de Dios con sus hijos, podemos fortalecernos en la seguridad de que el Señor conoce a sus hijos y que Él toma nota de dónde hemos nacido cada uno de nosotros. Hablando espiritualmente, el Padre Universal está presente en vuestro universo y en vuestro corazón a través de uno de los 7 espíritus rectores de la morada central
y específicamente por el ajustador divino que vive y trabaja y aguarda en las profundidades de la mente mortal. Dios no es una personalidad egocéntrica. El Padre se distribuye generosamente a su creación y a sus criaturas. Él vive y actúa no solo en las deidades, sino también en sus hijos, a quienes encomienda hacer todo lo que es divinamente posible que ellos hagan. El Padre Universal verdaderamente se ha despojado a sí mismo de cualquier función que pueda ser realizada por cualquier otro ser. Y esto es tan verdadero en relación al hombre mortal como al Hijo Creador que gobierna en lugar de Dios en la sede de un universo local. Así contemplamos los efectos del amor ideal e infinito del Padre Universal. En esta donación universal de sí mismo tenemos abundantes pruebas tanto de la magnitud como de la magnanimidad de la esencia divina del Padre. Si Dios ha retenido alguna cosa de sí mismo de la creación universal, entonces de ese residuo generosamente concede los ajustadores del pensamiento a los mortales de los reinos, los monitores misteriosos del tiempo que tan pacientemente moran en los candidatos mortales por la vida eterna. El Padre Universal se ha esparcido de sí mismo, por decirlo así, para enriquecer a la entera creación en posesión de personalidad y potencial para el logro del estado espiritual. Dios nos ha dado de sí mismo para que nosotros podamos ser como Él, y Él se ha reservado de su poder y gloria tan solo lo necesario para el mantenimiento de aquellas cosas por cuyo amor se ha desposeído de sí mismo y todo lo demás. Qué bonito. Verdaderamente hermoso como Dios se brinda con nosotros. Y en serio, imagínense si el ajustador del pensamiento está en nuestra mente, todo lo que pensamos, hasta el berrinche que hacemos, lo vive con nosotros. Entonces creo que hay que tener un poquito más en cuenta su presencia diaria y en todo momento en nuestra mente. ¿Ok? Si no hay preguntas, cedo la palabra a Carlitos. Adelante. Cinco. El propósito eterno y divino. Existe un gran y glorioso propósito en la marcha de los universos a través del espacio. Miremos esa palabra, la marcha. Todas vuestras luchas mortales no son en vano. Todos nosotros somos parte de un plan inmenso, una empresa gigantesca. Y es la vastedad de esa empresa lo que convierte o lo que hace imposible poder ver mucho de ello en un determinado tiempo y durante una vida cualquiera. Es decir, es como si nosotros quisiéramos ver un paisaje en la noche, ver un paisaje y nos iluminamos con la luz, con el disparo de la luz de un flash. Pues eso no es suficiente porque eso es tan efímero, en un segundo o menos de un segundo dura esa luz, no nos deja ver el paisaje. Igual ocurre aquí, el plan es tan inmenso, tan gigantesco, que una vida, el tiempo determinado, así vivamos 100 años, pues ¿qué son 100 años para toda una eternidad? Eso nos hace pues imposible ver la inmensidad del plan. Todos formamos parte de un proyecto eterno que los dioses están supervisando y efectuando. Majestuosamente, la totalidad del mecanismo universal sigue su marcha, y aquí aparece de nuevo la palabra marcha, a través del espacio, al compás de la música del pensamiento infinito y el propósito eterno de la primera gran fuente y centro. Esto me hace pensar a mí como si fuéramos justamente en un desfile, una procesión, marchando al ritmo, al compás de la música del pensamiento infinito de nuestro Padre, ¿no? De la primera gran fuente y centro. Los acontecimientos del tiempo, el propósito eterno del Dios eterno es un ideal altamente espiritual. Los acontecimientos del tiempo y las luchas de la existencia material, que vemos tal vez en la gráfica de la izquierda, no son otra cosa que el andamio transitorio que tiende un puente hacia el otro lado, la gráfica de la derecha, hacia la tierra prometida de la realidad espiritual y la existencia celestial. Por supuesto que vosotros, mortales, halláis difícil de captar la idea de un propósito eterno,
Vosotros sois virtualmente incapaces de comprender el pensamiento de la eternidad, algo que no tiene ni comienzo ni fin. Todo lo que os resulta familiar tiene un final y un principio, le añadiría yo. Por eso nos es difícil eso. Y personalmente para mí, no sé si para ustedes, se me hace más fácil pensar en algo que no tiene un final, pero sí se me hace muy imposible pensar en algo que no tuvo un principio. Eso no lo puedo comprender y de hecho no lo vamos a comprender. Aquí mismo no lo dice. Con respecto a una vida individual, la duración de un reino o la cronología de cualquier serie interconectada de acontecimientos parecería que abarcamos un tramo de tiempo aislado. Todo parecería tener un comienzo y un fin, y pareciera que una serie de tales experiencias, vidas, edades o épocas enlazadas en forma sucesiva constituyen un camino directo, un acontecimiento aislado en el tiempo que centellea momentáneamente a través de la infinita cara de la eternidad. Pero cuando observamos todo eso que acabamos de leer, pero desde otro ángulo, desde detrás de bambalinas sería, ¿no? Desde otra perspectiva, surge una visión más plena y un entendimiento más completo que sugiere que tal explicación, la que leímos al principio del párrafo, es inadecuada, desconectada y completamente inapropiada para explicar adecuadamente y de otra manera correlacionar las transacciones temporales con los propósitos subyacentes y las reacciones básicas de la eternidad. A mí me parece, y no es a mí, Carlos García, no, es a mí, al mensajero poderoso que nos está dando este documento, al mensajero poderoso. Y él dice, a mí me parece, aquí, más adecuado para el propósito de dar una explicación a la mente de los mortales, concebir la eternidad como un ciclo y el propósito eterno como un círculo interminable, un ciclo de eternidad, de alguna manera sincronizado con los ciclos materiales transitorios del tiempo. En cuanto a los sectores de tiempo que están conectados con el ciclo de la eternidad y forman parte del mismo, nos vemos obligados a reconocer que tales épocas temporarias nacen, viven y mueren, precisamente como nacen, viven y mueren los seres temporales. La mayoría de los seres humanos muere porque, habiendo fracasado en alcanzar el nivel espiritual de la fusión con el ajustador, la metamorfosis de la muerte constituye el único procedimiento posible a través del cual pueden escapar de las cadenas del tiempo y de las ataduras de la creación material, pudiendo así marchar, ya entrar en la marcha, al ritmo espiritual de la procesión progresiva de la eternidad. Lo que comentaban ahora hace un momentito, ¿verdad? Si no nos podemos fusionar con el ajustador aquí, pues entonces la otra forma de irnos es muriéndonos. Que sepamos solamente Enoc y Elías lograron eso. Si otras personas lo han logrado en otras épocas, posiblemente, y no lo sepamos, no lo sé. Pero esos son los únicos dos que tenemos constancia. Habiendo sobrevivido a la prueba de la vida temporal y existencia material, pasa a ser posible para vosotros continuar en contacto con la eternidad, aún ser parte de ella, orbitando para siempre con los mundos del espacio alrededor del círculo de las edades eternas. Los sectores del tiempo son como los destellos de la personalidad en su forma temporal. Aparecen por una temporada y luego se pierden a la vista del ser humano, solo para reaparecer como nuevos actores y factores continuos en la vida más elevada del interminable girar alrededor del círculo eterno. No se puede concebir a la eternidad como una línea recta en vista de nuestra creencia en un universo delimitado que se desplaza en un vasto y alargado círculo alrededor de la residencia central del Padre Universal. Francamente, la eternidad es incomprensible para la mente temporal finita. ¿Y quiénes tienen mente temporal finita? ¿Conocen a alguien? Simplemente vosotros no la podéis entender, no podéis comprenderla. Yo no la visualizo completamente, nos dice este mensajero poderoso. Y aún si la visualizara, le sería imposible, dice, sería imposible para mí hacer converger mi concepto a la mente humana, no nos las podría ni explicar.
No obstante, he intentado lo máximo que está a mi alcance para describir algo de nuestro punto de vista y deciros sobre nuestra interpretación de las cosas eternas. Intento ayudaros a cristalizar vuestros pensamientos acerca de estos valores que son de esencia infinita y significado eterno. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios, y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progresos sin límites y una vida sin fin. Y los tesoros infinitos de esa carrera tan inigualable son vuestros con solo luchar. Importante eso, nos toca luchar. Eso no es así tan de gratis, sentaditos esperando que se nos dé. El objetivo de la eternidad os aguarda. La aventura del logro de la divinidad se encuentra frente a vosotros. La carrera por la perfección está en marcha. Quien quiera lo desee, puede correr, y la victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo que generosamente ha sido derramado sobre toda carne. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de la verdad, presentado por un mensajero poderoso, temporalmente asignado al Concilio Supremo de Nevadon y encargado de esta misión por Gabriel de Salvington. Y este documento ha sido preparado por Paula Padilla, Flor Robles, Jaime Rey Albornoz y este servidor Carlos García. Cualquier comentario. Sí, Rafael. Mucho gusto, muy bonita la lectura. Creo que no había leído el documento y porque recién voy por mi cuenta leyendo como la primera parte. Así que me impresionó la lectura. Hay algunas cosas que quería que me clarificaran. Cuando se habla de Ubersa, ¿de qué se habla? Ubersa es como la capital. Ubersa es la capital de nuestro superuniverso de Ormonton, ¿no? Cada superuniverso pues tiene una capital y la capital del nuestro se llama Ubersa. Pero no tiene que ver con Jerusalén, que es nuestro... No. Está muy lejos. Jerusalén es la capital de nuestro sistema y de nuestro sistema de Satania, el sistema se llama Satania y la capital Jerusalén. Y entonces de ahí de Jerusalén pasaremos nosotros a la constelación, la capital de la constelación que es Edentia. Después pasaremos a la capital del universo local que es Salvington. Después pasamos a la capital del sector menor, que si no estoy mal es Ensa tercero o algo así, o quinto, esos nunca me los he podido aprender. Y del sector menor pasamos al sector mayor, que es Splandon, y ya allí, del sector mayor, pasamos entonces a la capital del universo, del superuniverso de Ormonton, que se llama Ubersa. Así que Ubersa está fuera de nuestro universo local. Claro. Muchas gracias por la aclaración. Ok, sí. Bien, no sé si más comentarios con ese final, esa marcha gloriosa donde vamos todos marchando al ritmo de la música divina en perfección. Isabel quiere comentar. ¿Quién? Isabel. Ah, ok, es que ya levanta la mano físicamente. Sí, ok, que sí. No le encontramos dónde Okay, se sí, siga, muy bien. Sí, quería un comentario acerca de lo que hiciste énfasis, Carlos, de la lucha. Vi que hiciste énfasis en esa parte de la lucha. La lucha siempre es interna, ¿no? Esa la duda, ¿no? A que siempre hay esa incertidumbre, esa duda y lo que decía Paulita igual, ¿no? De que existe todavía mucha cuestión así de duda, ¿no? Y como comentaba Jaime, ¿no? La parte del conocimiento, primero la fe, ¿no? Es como es la búsqueda de nuestro conocimiento, de que hay algo más, ¿no? La fe así lo sentí. Luego el conocimiento, que ya esto es lo que nos está brindando
el libro de Urantia, y luego la certeza, ¿no? Y la confianza. Pienso que eso nos encamina un poco hacia esa lucha, ¿no? Es lo que entendí. Bueno, de este tema, ¿no? Porque hay mucho que se me quedó en mi imaginación, en mi mente, con este documento. Y bueno, Sí. sí, nada más quería saber si a eso se refiere la lucha. Bueno, en el numeral que acabo de leer dice las luchas, perdón, un momentito, se me olvidó ya, todas vuestras luchas mortales, dice, mortales no son en vano. Son diferentes las luchas mortales tal vez a las luchas de tipo espiritual, de fe, ¿no? En donde uno puede dudar. Aquí yo lo veo más como luchas mortales son nuestro trabajo del diario vivir, ¿no? Que nos quedamos sin trabajo, nos enfermamos, que corra para acá, corra para allá. Y hay gente que pasa por situaciones realmente muy difíciles y complicadas en esta vida. Y entonces esas son las luchas a las que hace referencia específicamente este documento. Este documento, no, perdón, el numeral que yo leí. Pero en lo que comentaba Paula, esa ya es una lucha más bien como de fe, ¿no? De si uno puede dudar, como le pasó a Lucifer, dudó que el Padre existía y por ahí comenzó a desviarse. Ya eso es algo que nosotros en este momento pues estamos con esa fe y seguridad y como dijo Jaime, a medida que vamos, la fe algún día nos va a desaparecer de nuestra existencia porque ya cuando uno ve no necesita tener fe. Es creer en lo que uno no ve básicamente. Pero si ya lo está viendo, pues ya para qué fe. Ya está allí, ya lo conoce. Ya es certeza, ¿no? Ya es Ya hay algo, certeza, sí, porque ya confianza. se logró, correcto. Sí. Ya Pero por ahora necesitamos esa fe. Conocimiento, ¿no? El conocimiento nos lleva. Gracias. Así es, sí, Wilson. Buenas noches. Yo pienso que en esta vida material la lucha más fuerte que tenemos que llevar nosotros es como venimos de un origen animal, es con el ego. El ego es lo que tenemos que vencer. Inclusive si no alcanzamos acá, en los mundos de estancia, nos pondrán a trabajar para poder vencer el ego, que es lo que nos tiene aquí amarrados, digamos, a este mundo material. Sí, sí, Gracias. estoy de acuerdo. Es como quitar esa marca de la bestia, que muchas personas creen que eso es algo que va a ser futuro, que nos van a poner la marca. No, ya nosotros la tenemos desde que nacemos. Lo que estamos es tratando de quitarnos la medida que evolucionamos más y nos alejamos de ese mundo o de ese aspecto animal. Javier. Gracias. Bueno, me quedó de los últimos dos párrafitos, me quedó como la grandeza de, como dice la mente de Dios, el plan que tiene para todos nosotros, de que es oportunidades infinitas, que el objetivo de la eternidad nos aguarda, o sea, todos esos últimos párrafos de todo lo que está en el plan de Dios tan grande para nosotros. Que quien quiera puede hacerlo, quien quiera puede correr y hacerlo, solamente hay que luchar. Y siempre tenemos la guía de nuestro ajustador y del Espíritu de la verdad. Estamos como, lo sentí como que, miren, tienen todo para lograrlo, tienen todo para hacerlo, tienen miles de oportunidades, todo está dado y el camino es grandioso. Así es, sí, Javier, así mismo es. Correcto. Mari. Yo quería, en todo caso, aprovechar de que estamos hablando de este tema del ego que el hermano anterior ha manifestado, para de repente expresar, no un desacuerdo, pero entender de que, por ejemplo, nuestra lucha, cuando estamos hablando de la lucha, es con nuestro vínculo con lo material. O sea, es tan buena la información que estamos recibiendo ahora que no la creemos. O sea, nos es difícil creer que tantas posibilidades hemos tenido y hemos estado ajenos a esta información. Y ahora que la recibimos, es increíble creerlo. Es romper un sistema de creencias y la lucha no creo que vaya con nuestro propio ego, porque al final es el ego que de alguna manera nos permite la supervivencia aquí en este plano material. Lo que debemos es educar al ego y desde nuestro estado más consciente, que es el que estamos ahorita trabajando, empezar a entender de que
hay cosas que tenemos que aceptar. Estamos en un mundo dual, en donde se nos ha enseñado por historia de la humanidad, de que estamos desprendidos, que somos mente y a la vez somos cuerpo, y en realidad no, somos seres integrales y reconstruir esa creencia, romper esquemas culturales ancestrales, no es fácil, sobre todo para esta generación que está viviendo cambios tan abruptos, en donde hay una tecnología que nos avasalla y que nos confunde, y entonces es muy difícil filtrar la verdad dentro de tanta confusión. Entonces, pero igual por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? O sea, yo quisiera estar todos los jueves, pero a veces no puedo. A veces incluso quiero desistir, pero ahora me vino, yo solamente digo lo siguiente, ¿no? Digo, muéstrame el camino, Padre, y dime qué es lo que yo debo hacer. Yo me voy a abrir totalmente a la voluntad que tú me brindes, porque sabes en qué situación me encuentro. Y me salió el aviso del curso llegando, y lo he aprendido a las 7 en punto, lo he agarrado. Entonces, eso, por ejemplo, me da muestra de ese poder que tenemos, y que no me la creía, pero ahí está, o sea, es inmediato, ¿no? O sea, pido y se me da una respuesta. Entonces yo digo, entonces la lucha es más que todo con nuestro estado mental, de nosotros tomar conciencia que nuestra mente no es la que nos domina, no somos mentes, somos seres conscientes que tenemos que aprender a educar esa mente y a educar a ese ego, porque también sin el ego no podríamos vivir, nos moviliza, porque nos permite también buscar comida, reproducirnos, o sea, es parte de nosotros también, y hay que aceptarlo como tal. No es nuestro enemigo al 100%, pero tenemos que estar claros de que nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de esto, ¿no? Es mi punto de vista, no sé si he dejado de entender. Sí, 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 está bien, Mari. Igual un abrazo, ¿no? Gracias por todo lo que... Gracias, Mari. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Mari en cierta forma, ¿no? De esa manera, educando el ego, pues lo cambiamos, y ya no es el ego animal inicial, ya sería un ego humano, llamémoslo así, pues de esa manera, educado. Sí, Marta. Buenas noches. Gracias, Carlitos. Este documento maravilloso, de verdad que nos da un paseo por tantas circunstancias, y uno se va y piensa por todas las etapas que tiene que estar pasando. Y son etapas que como que mencionábamos ahorita, y decía Jaime, son duras, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta cómo termina el documento, también nos van dando esa esperanza, ¿sí? Como para darnos ese aliento de seguir y no desfallecer, ¿no? Y pues que estas mismas motivaciones que tenemos hoy en día aquí en la tierra, nuestras vivencias, en lo material, pues que va a quedar parte de eso para seguir luchando de aquí en adelante, pero pues igual como dicen siempre, en los documentos, que siempre el Señor nos da las herramientas, nos da la fuerza, que nos da el Espíritu de la verdad, que nos manda ángeles, que nos tiene arcángeles, toda esa cantidad de seres que tiene Él para irnos impulsando y que no nos perdamos en el camino. Y otra cosa súper importante es que este documento aclara, y es una duda que tenía, es acerca de lo que hablamos también ahora, es todos esos seres que están más arriba de nosotros en este camino, que también tienen la posibilidad de devolverse, de caer, de confundirse, de desfallecer, de pasar tantas cosas, porque hay algo que siempre está como en la mente, y es por qué Lucifer o Caligastia, estando tan arriba, pero ellos cómo pecaron, por qué se cayeron, pero si ellos ya eran muy altos en su evolución. Y resulta que no, aquí nos aclaran todo esto y sabemos cuál es el proceso, cuáles son las etapas, y eso nos va ampliando la mente y como las expectativas de lo que tenemos hacia un futuro. Y terminamos con algo, y es que dice que todos los mortales que no podemos alcanzar como esa fusión con el ajustador aquí, pues que inevitablemente vamos a pasar por el tema de la muerte y que va a ser necesario, pero también nos muestran el camino hacia allá, qué es lo que sigue. Entonces siempre nos dicen, vea, usted tiene esta posibilidad, pero si no, tranquilo, que hay esta otra, y va a seguir siempre en el camino y no se va a perder. Entonces esos eran como mis aportes. Muchas gracias. Gracias, Marta. Sí, así mismo es. Vamos con Rafael. Y José Luis, que también no levanta la manita y está con su dedo desde aquí. Ah, bueno, si es que yo estoy mirando siempre allá la mano. Está bien, entonces, bueno, vamos con Rafael y después fue José Luis, correcto.
Bueno, yo te diría que lo que más resonó en mí fue la posibilidad de errar, de tener dudas. Y que eso está incluso para los seres superiores. Porque igual yo estoy pasando un momento difícil a nivel personal y me han surgido muchas dudas, me he sentido también así perdido a veces. Y siento a veces que esto como que resuena mucho en mí, que aferrarse con uñas y dientes al hecho de que Dios está contigo también en estas circunstancias. Y así, Eso sí. quería decir. Gracias, Rafael, sí. José Luis. Gracias. Nosotros como mortales ascendentes y con la revelación tal como la estamos viendo, con las vicisitudes en el documento 3, nos empiezan a mostrar perfectamente cuál es el camino que nosotros vamos a seguir a través de nuestras experiencias terrenales. Ahora bien, ¿cuál es la duda que nosotros tenemos? ¿Por qué sentir miedo? O esa duda a la que replico nuevamente es si tenemos seres intermedios, si tenemos ángeles que nos guían, si tenemos acompañantes que en cada residencia van a ir llevándonos. ¿Por qué tenemos cierta duda? Hablamos ya de la fe, hablamos de la confianza, pero entonces, ¿por qué tenemos cierta duda si como mortales ascendentes podemos llegar hasta no competir, sino a cumplir la misión que tenemos encomendada por el Padre Universal, porque no nos va a tocar nada más que lo que nos toca, nos van a dar? ¿Cuál es la duda entonces? Si tenemos ángeles que también son ascendentes y también serafines que son ascendentes, ¿por qué dudamos si nosotros ya hemos escuchado y hemos leído también que el Padre tiene un plan perfecto para nosotros? Lo que estudiemos nosotros aquí, lo que aprendamos nosotros aquí, lo que como mortales ascendentes hayamos practicado como buena voluntad para nuestros propios hermanos y una vez a la etapa morontial, entonces, ¿cuál es la duda, hermanos? ¿Cuál es la duda, hermanas? Si estamos protegidos por nuestros propios ángeles y aparte de nuestros propios ángeles, los seres intermedios nos van a llevar. Está bien, es un comentario que todos hacemos por esa duda que estamos manifestando, pero yo tengo fe en que todos y cada uno de los que están ahorita en la pantalla y de los que no alcanzo a ver, tenemos una misión ya dispuesta por el Padre Universal que nos está viendo y nos permite estar en comunicación con Él. Sí, sí. Flor, si quiere comentar algo al respecto. Sí. Sí. Nada más, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir José Luis, porque después de todo es un tema de decisión, de querer creer. Nos están dando todas las herramientas para que conozcamos. Queríamos saber, bueno, pues aquí están, nos están enseñando cómo está el plan. Entonces, a partir de esto, no nos están diciendo que no vamos a vivir ciertas dificultades durante el trayecto de vida, porque igual estamos relacionándonos con otros seres humanos. El tema es que tomemos la decisión de seguir los lineamientos que nos están enseñando ahora. Y si sabemos que tenemos un fragmento del Padre con nosotros, entonces tomar la decisión de hacerle caso, de platicarlo, de confiar en que está con nosotros el Padre, que a diferencia de Lucifer o Caligaste, o sea, ellos no tienen un fragmento del Padre. Nosotros sí, imagínense nada más qué afortunados somos nosotros que siendo criaturas creadas por debajo, o sea, el orden más bajo, sí lo tenemos con nosotros. Entonces es un tema de fe y aceptación, tomar la decisión de querer aceptar que Él está con nosotros y ahora no hay miedo, vamos, digo, dentro de lo posible, porque pues somos humanos. Y esta experiencia, y tú mencionaste las inevitabilidades, ahí nos explican por qué a veces es necesario vivir ciertos detalles que nos sacan del equilibrio, de balance, ¿no? Pero ahí está el aprendizaje, ahí en eso radica la experiencia, y como experiencia, hasta los de arriba bajan para adquirirla. Jesús bajó para adquirir experiencia. Y Él nos puso la muestra. Claro, nos puso la barrera un poquito alta, ¿no? Pero digo, igual nos puso la muestra, ¿no?
Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Flor. ¿Algún otro comentario? Si no, le paso la palabra a Jaime. Más Bueno. adelante, Jaime. Mis queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes otra vez. Como siempre, esperamos subir la grabación esta noche y entonces, tal como les prometí, les mandaré el PDF valiosísimo de la charla de Javier que se quedó enredado la semana pasada. Sí, por mis problemas de internet. Entonces, hoy va con anexo doble, el PDF de hoy más el PDF de Javier. ¿Ok? Que el Señor los bendiga y mil gracias por su presencia. Que tengan un buen fin de semana.